Muy buenas tardes, ¿cómo están? Para muchos, buenos días, buenas noches, aquí en este espacio de la Tierra como Escuela. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire y a todo el equipo Mantra para que este espacio sea posible. Hoy un gran invitado, amigo, que conozco desde mis inicios en la antroposofía, colaborador con este programa radial La Tierra como Escuela desde el año 1999. Rufo García Rubio donaba los libros para esta audición, para difundir este sagrado conocimiento de la ciencia espiritual creada por Rudolf Steiner. Rufo García Rubio es profesor de arte, pedagogía, filosofía desde la antroposofía, fundador de la editorial antroposófica argentina. ¿Qué tal, Rufo? Bienvenido. Un gusto enorme que estés aquí compartiendo este espacio. Igualmente, Mabel, muchas gracias por haberme invitado de vuelta al programa tuyo, La Tierra como Escuela, al que realmente admiro y lo sigo cuando puedo. No te voy a decir siempre porque muchas veces no estoy en Argentina, me resulta más difícil, pero siempre encantado de estar acá un rato con ustedes compartiendo acerca de, bueno, esta cosa maravillosa que nos ocurrió en nuestra vida, que es el encuentro con la antroposofía. Eh, Así que estoy a tu disposición para que conversemos durante este rato y hablemos de cosas que no son importantes para nosotros y tal vez desde esa importancia y esa experiencia podamos compartir con otros seres humanos algo de ese calor que nosotros recibimos de la antroposofía. Sabes, Rufo, que de corazón te aprecio mucho, te admiro. Cuando fue la idea de este programa de radio para difundir la antroposofía, que hace 24 años no existían las redes, lo que hoy vemos, tan actual lo que significa hoy la tecnología, que uno escribe antroposofía y hay un montón de material que también hay que saberlo discernir, y no existían los libros como ahora de esta magnitud, que uno puede encontrar tantos libros traducidos al español. Y eso fue un gran camino que has transitado para que ya la antroposofía no sea una palabra difícil, sino que sea un conocimiento profundo donde a cada ser humano le late en su interior esa búsqueda y ese calor, como bien dices, que lo necesitamos todos como humanos. Y la gran pregunta que me surge en este momento, Rufo, es, con los años que trabajas con la ciencia espiritual, si nos podrías hacer una síntesis de tu experiencia, cómo colaboró la antroposofía en tu vida. Sí, puedo hacerlo. Yo nací en España. Ahora ya me puedo permitir el lujo, como estoy en un programa donde se llama La Tierra como Escuela y tiene como fundamento principal la biografía humana, entonces hablar de mi biografía un poco más suelto. Ya superé el noveno septenio y eso me permite hablar más campechanamente, ¿no? Para mí la antroposofía, lo primero que tengo que decir es que si yo todavía estoy acá sobre la Tierra es gracias a la antroposofía. Si no, ya no estaría. Eso lo tengo muy claro desde el principio, ¿sí? Y una imagen muy fuerte en mí, más o menos tenía 18 años. Esos 18 años siempre coinciden con el nódulo lunar, ¿no? Es un momento muy especial en la biografía de cada uno de los seres humanos donde la cuestión del ser se hace profundamente una cuestión, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo estaba completamente en una situación terriblemente, digamos, si estuviésemos hablando en medicina, diría como un enfermo terminal frente a la situación de qué hacer con mi vida, ¿sí? Y me planteé algo que fue muy, muy infantil, pero que ahora yo lo pienso y me parece simpático, ¿no? Que decía, bueno, si no tienes nada que hacer, por lo menos hay una cosa que sí tienes que hacer, y es buscar
¿qué verdad existe en la Tierra? Todo lo demás no te interesa, pero el anhelo por descubrir la verdad, eso sí me interesaba. Y estoy hablando de un régimen franquista, de una España gobernada por los militares y la Iglesia Católica, de una España cerrada al mundo, de una España donde la única luz que uno puede decir que respirábamos en España era la luz que venía de Argentina, o sea, el foco del conocimiento venía de Argentina. Incluso la librería argentina que se encuentra en Argüelles, en Madrid, era una cosa muy especial a la cual yo todavía no había descubierto, ¿no? Pero esto lo descubrí después. Y me acuerdo que estaba en esa situación, más o menos a los 18 años, y tenía una pregunta muy grande. Por un lado, no jorobar más a mi mamá, porque ya la había jorobado bastante, porque, bueno, yo salía de casa y no sabía cuándo volvía, no porque estuviera haciendo cosas extrañas, sino porque simplemente me sentía que dentro de un espacio cerrado no podía vivir. Tuve la suerte de vivir muy cerca de Madrid en un gran espacio verde, que es la Dehesa de la Villa, no sé si el Gran Jardín, ¿no? 10 veces más grande que el Retiro. Así que... Y me prefería pasar las noches ahí, mirando las estrellas a una cuadra de mi casa y no ir a mi casa, ¿no? Entonces dije, bueno, pero estaba sufriendo mucho mi mamá, entonces lo mejor es cometer un acto ilícito, sin maldad, pero que tenga una consecuencia. Y ese acto yo pensaba era, me acuerdo de estar en Gran Vía, ahí en la zona principal de Callao y Gran Vía, frente a vidrieras de joyerías. Dice, bueno, agarro un ladrillo, rompo esa vidriera y me quedo acá esperando que venga la policía y me lleve. Porque me van a llevar a la cárcel, entonces ahí voy a tener el tiempo suficiente para no tener que preocuparme y me voy a dedicar a buscar la verdad en las bibliotecas de la cárcel. Esa era la fantasía mía, ¿no? Por suerte no lo hice, ¿no? No fue necesario llegar a ese extremo. Eh, esa crisis fue pasando, ¿no? No fácil, y posteriormente, un tiempo después, conocí a una persona que en mi vida es, digamos, la que le ha dado sentido, una argentina, española argentina, una niña, muy joven, y bueno, ella me habló de la antroposofía. Entonces, cuando escuché la palabra antroposofía, porque mi alma la estaba buscando, era una necesidad, un alimento que ya no podía sin él. Previamente había conocido algunas cosas de la India, de la filosofía de la India, pero nunca me daba el alimento completo. Cuando ella me habla de antroposofía, y ese mundo se abrió, y desde entonces, bueno, esa persona y yo caminamos juntos a lo largo de nuestra vida, y hemos sido padres de hijos y tenemos dos. Entonces, ese fue el primer momento con la antroposofía, para lo cual siempre me sorprendió algo que era para mí tan fácil, que recuerdo los primeros libros que, como te digo, se conseguían editados por Kier en la librería argentina en Argüelles. Yo leía los libros de Steiner y sentía que lo que venía de Strack ya lo conocía. Y eso me produjo una sensación un poco extraña, ¿no? De cómo es que prácticamente sabes lo que viene lo que va a continuar en el libro. Y con esa vivencia, bueno, estuve un tiempo. Después de España hicimos una gran aventura, nos fuimos a Alemania, mi mujer y yo, ya con nuestros dos niños chicos, y ahí estudiamos en escuelas antroposóficas porque ambos teníamos el impulso de realizar antroposofía en el mundo. Y en ese tiempo en Alemania, entonces, bueno, ahí ya el mundo se convirtió en algo completamente diferente y leí en Steiner una vez algo que alguien le preguntaba directamente a Steiner, oiga, ¿qué es la antroposofía? Y Steiner dijo, mire, la antroposofía es un recuerdo que vive en el alma humana. Yo quedé con los ojos como naranjas, como platos. Dije, ahora entiendo por qué a mí cuando me encontré con la antroposofía era como algo ya conocido, que no podría escribir el libro, pero sí sabía lo que venía detrás. Y de ahí, de Alemania, entonces, posteriormente terminamos de estudiar. Yo estudié arte y pedagogía en una de las escuelas antroposóficas de Alemania y vinimos a la Argentina junto con esa pregunta, ¿no? Bueno, cómo compartir con el resto de los seres humanos este enorme conocimiento tan necesario para el momento que estábamos viviendo.
Y de ahí surgió la necesidad de tener que dedicar mucho tiempo a la fundación de la editorial antroposófica con la intención de compartir realmente este conocimiento que no existía en castellano o estaba muy reducido a poder ampliarlo. Y ese fue, digamos, mi encuentro biográfico con la antroposofía. A partir de ahí, ya te digo, si no hubiese encontrado la antroposofía, creo que yo ya no estaría, porque el camino de ir a la cárcel y buscar por los rumbos que yo iba no hubiese terminado en algo fructífero. Eso, el final estaba bastante marcado, quería hacer algo totalmente fuera de lo que era mi propio destino. Y ahora, bueno, la pregunta que me surge después de dedicar prácticamente 50 años al estudio de la antroposofía, y no solamente dedicarlos para mí mismo, sino por la necesidad de tener que editarlos, ¿no? Eso me llevó a empezar a buscar, ¿no?, dentro de lo que es la evolución de la historia de la humanidad, es lo mismo que la evolución de la biografía de un ser humano. La humanidad tiene un proceso biográfico. Y dentro de ese proceso biográfico, como tú sabes, Mabel, los septenios marcan determinadas cosas que nunca son imposiciones, porque el mundo espiritual, ahora, en este tiempo en que estamos, nos ha dejado la libertad para que nos podamos desarrollar. Pero el hecho de que sucedan cosas facilitan determinadas situaciones que la humanidad va a vivir y va a confrontarse. Y esta experiencia biográfica de la humanidad está acompañada también con fuerzas, con seres que acompañan al ser humano en sus aspectos, tanto de luz como de sombra, porque no nos engañemos, solamente con la luz no vamos a ningún lado, o sea, aprenderíamos muy poquito si todo no tuviéramos experiencias dolorosas, si no tuviéramos experiencias que nos exigen realmente confrontarnos con los otros, o sea, apartarnos del camino, caernos y levantarnos. Si todo fuera así de sencillo, todo, entonces no se forjaría lo que se tiene que forjar, que es un yo humano, ¿no? Un yo humano que tiene en sí el potencial de ser como potencia, ¿no? El yo humano tiene en sí la potencia de ser el ser más grande del universo. Esa es la potencia del ser humano. Porque al ser humano se le ha entregado lo que ningún ser del universo tiene, ¿sí? Yo quiero leer algo de Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola es un filósofo del siglo XV, nace en 1463 y muere en 1991, justo en la época del Renacimiento, un momento crucial en la evolución de la humanidad, ¿sí? Biográficamente se dice que la humanidad alcanzó su mayoría de edad en el Renacimiento en cuanto a la conciencia individual, como el ser humano alcanza a sus 21 años su mayoría de edad. Y quiero contar acá algo muy interesante, porque estas cosas a mí me encantan, ¿no? Porque a mí me han dado tanta alegría cuando las he descubierto que las quiero compartir, ¿no? Nos imaginamos que estamos en el pleno renacimiento, en el pleno siglo V, ¿no? Con esa confrontación enorme entre lo nuevo que está emergiendo, esa nueva alma humana, ese nuevo ser humano que dentro del humanismo se quiere afianzar a sí mismo. Pico de la Mirandola es uno de los grandes humanistas, y un Miguel Ángel, ¿no?, otro humanista terrible, con un carácter de eso, de aquello, ¿no? Ustedes saben que cuando esculpió el Moisés, estaba tan encolarizado que le tiró el martillo y le dijo, parla, le rompió la rodilla, ¿no? Ese es un Miguel Ángel, ¿no? Ese es un hombre, para mí, de los que me gusta ir de la mano de él. Y él, hay un pedazo de mármol ahí, grande, que para el escultor que había sido ese pedazo de mármol, lo consideró que no servía para nada. Entonces Miguel Ángel lo pidió, ¿no?, en la ciudad de Florencia, y se puso a esculpirlo. De ese bloque de mármol surgió el David, esa obra enormemente maravillosa que la ciudad de Florencia acompañó en procesión y festejos durante 15 días, desde el taller de Miguel Ángel hasta su ubicación en la Plaza de la Signoria en Florencia. ¿Qué humanidad, qué se vivió? Uno ve en esa obra de Miguel Ángel que en realidad no es el David que enfrentó a Goliat. Ese era un adolescente de 14 años, ¿no? Uno ve al Miguel Ángel
al David de Miguel Ángel con esa presencia y uno dice, este ser humano, ¿qué edad tiene? 20, 21. Pero no está ahí todo, ¿no? Porque yo cuando estuve en Florencia, que fuimos con la escuela, como le dije, estudiarte, fuimos a la academia y me quedé mirando totalmente, ahora se encuentra en la academia en Florencia, porque por miedo al vandalismo hay que protegerlo, y me quedé mirándolo, pero con mucho tiempo, ¿no? Y también la genialidad de quien armó ese espacio en la Academia de Florencia, de poner al Miguel Ángel en el centro y poner los esclavos atrás, ¿no? Ese contraste profundo entre el hombre esclavo que quiere liberarse de la piedra, que quiere salir de la piedra, que está ahí amarrado haciendo, y ese ser completamente parado, libre, con esa mirada fija al mundo. Y yo decía, pero hay algo más, porque un Miguel Ángel es un hombre al cual yo admiraba desde niño, ¿no? Y no puede ser que no haya algo más ahí en esta obra. ¿Qué hay? Y entonces la única forma es experimentarla. O sea, experimentarla es tomar la posición, la postura que ese Miguel Ángel, que ese David tiene. Y ahí cuando ves la torsión de la mano derecha, que parece que está relajada, descansando sobre el muslo, no la que tiene sobre el hombro, sino la otra, la que descansa sobre el muslo, cuando uno toma esa tensión de ese brazo, se da cuenta que solamente lo puede hacer con una conducción yoica desde adentro, que solamente con la presencia yoica yo puedo torcer mi brazo, mi muñeca de esa forma, ¿no? Entonces dije, ahora sí entiendo que Miguel Ángel nos quiso decir, en la humanidad ha nacido su yo. Ese ser tan importante, tan superior a el resto de los seres creados por el universo, porque ninguno de ellos tiene lo que tiene el yo humano, tiene la capacidad para la libertad y la capacidad para el pensar propio, genuino, independiente. Estas son cualidades espirituales maravillosas. Y llegando aquí, quiero compartir esto de Pico de la Mirandola, porque es una experiencia del hombre del relato. Y este Pico lo pudo poner de una forma tan clara que uno se sorprende de la capacidad que todavía se tenía en el Renacimiento de vivenciar estas cosas en conjunto con lo espiritual, ¿no? Que es lo biográfico. Fíjense lo que dice Pico. Dice así, en su, perdón, en su discurso sobre la dignidad humana, Pico de la Mirandola se expresa que en todo el universo, con sus leyes, belleza y sublimidad, ha sido creado para que el espíritu humano lo conozca y admire, mientras él mismo, es decir, el espíritu humano, se eleva por encima de los efectos de la naturaleza, habiéndolo facultado Dios con libre voluntad. El medio, ahora dice, el medio del mundo te he puesto, le dice Dios a Adán, para que con solo mirar en derredor veas lo que en él hay. Como un ser humano te he creado, ni celestial ni terrenal, ni mortal ni simplemente inmortal, a fin de que fueses tu propio formador y superador. Puedes transformarte en bestia o puedes renacer como un ser divino. Los animales traen desde el vientre materno todo cuanto necesitan. Los espíritus un poco más elevados, desde un principio son, o poco tiempo después descubren, lo que serán por toda la eternidad. Solo tú posees el don del desarrollo. Puedes implementar libremente tu crecimiento. En ti posees gérmenes para una vida multifacética. Cuando uno lee esto en Pico de la Mirandola, das cuenta en realidad que fueron hombres que captaron la esencia del yo, ¿no? Ese yo que se manifestó, que se hizo experiencia, ¿no? Que ya no se habla de lo espiritual como algo ajeno, sino de algo real. Y aquí empieza lo que es la evolución, el septenio propio de esta humanidad que en su ciclo acompaña al ser humano desde los 21 hasta los 42 años. Podemos decir que desde el Renacimiento hasta ahora, un poco más, la humanidad entra en ese ciclo
de desarrollo biográfico de sus 3 septenios del alma, lo que le dan el sentido propio y la experiencia propia a su yo. Y es muy interesante cómo, por un lado, esta sabiduría, ¿no?, que acompaña a la humanidad y que nunca se ha perdido, ha sido tapada por otras sabidurías más pragmáticas, quizá más sencillas, pero si lo observamos en su momento, quiero decir algo, que un septenio tiene 7 años, ¿sí? Una evolución de un miembro anímico tiene una duración también, ¿sí? Tiene una duración. Esa duración, de acuerdo a lo que es la sabiduría espiritual, no solamente traída por Steiner, sino que ya era conocida anteriormente, que es lo que se llama una era o una época, y que tiene un tiempo de 2160 años, por eso se dice, bueno, la era de Virgo, la era de Aries, la era de Acuario, tienen cierta cantidad de años. Eso es un tiempo donde un ciclo del alma evoluciona, una cualidad del alma evoluciona, ¿sí? Entonces, como nosotros en el Renacimiento encontramos el asentamiento, la experiencia del yo sobre nuestra alma, es nuestra cualidad del alma que ya ha madurado lo suficiente como para poder percibirse a sí mismo en forma autoconsciente, ¿sí? Anteriormente se tuvo una experiencia en culturas anteriores, como la egipcia, en cultura como la romana, la griega, pero ahora estamos en la nuestra. Y fíjate, esos 2160 años tienen en realidad ciclos de septenios que se pueden dividir. Y si tú divides ese ciclo en 7, por 7, que es los años de un septenio, te da que cada año humano corresponde a 308 años de este ciclo, de la evolución de un alma. Y ahora llegamos a lo que Steiner nos dice en el Renacimiento, ¿por qué este Pico de la Mirandola, Miguel Ángel y tantos otros nos pueden traer con esa contundencia la vivencia del yo? Porque justamente el yo se despierta en la estructura corporal más profunda, ¿sí? Steiner dice que en realidad el espíritu ha descendido hasta la materia más material que el ser humano porta. Y la sustancia más material que el ser humano porta no es el hueso, es el nervio. El nervio es lo más mineral. Y justamente en el sistema nervioso, en el cerebro, el yo entró, o sea, el espíritu entró y se hizo notar ahí, ¿no? Entonces, de ahí viene esa experiencia. Ahora, ¿qué sucede? Poco tiempo después, 2 siglos más o menos después, con Descartes. ¿Qué dice Descartes? ¿Cómo afirma Descartes la esencia del yo frente al mundo? ¿Cómo le da contundencia al yo? Por la actividad propia del yo. Pienso, no puedo dudar de todo lo demás, pero no puedo dudar de que yo pienso. Y al pensar, me afirmo a mí mismo en mi actividad de mi autoconciencia. Y dice Rudolf Steiner, ¿cuál es la esencia del yo? El pensar. El yo es de esencia pensar. Entonces aparece aquí, un poquito antes de la gran conquista, lo que es el ya tomar conciencia filosófica, fundamentar filosóficamente la existencia del yo. Eso es el racionalismo, ¿no? Pues de ahí que a Descartes se le considera el padre de la filosofía moderna. El yo entra en la escena del mundo y se opone al mundo y se percibe a sí mismo como una realidad en sí mismo. Después vendrán los grandes conflictos posteriores, ¿no? Por un lado, desde Inglaterra, Hume, con su escepticismo, que quiere anular al yo porque niega la realidad de que el yo puede experimentar lo divino, ¿no? En fin, y después viene Kant, pero no importa. Ahora, entre 1413 más o menos, el inicio del Renacimiento, si sumamos ese primer año de la biografía, que son 308 años, ¿a qué momento de la historia llegamos? Al 1700 y monedas. Es decir, ¿qué sucedió ahí? Sucedió la época de la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Ya lo estamos hablando, ¿sí? La superación del absolutismo. Francia, con su revolución,
niega que los poderes absolutos de gobernar al ser humano como se estaban acostumbrados, de que el rey manda y está por encima de toda ley, eso se acabó. Hay que liberarse de eso. Hay que generar sociedades donde el yo se confronta y construye, aunque haya que cortar muchas cabezas, porque es cierto que la guillotina cortó muchas cabezas en Francia, pero no fue fácil salir de la época del absolutismo, ¿no? Del poder absoluto, iglesia y Estado, para empezar a liberarse de estas cosas. Y después, un poquito más adelante, viene la época de la revolución industrial, ¿no? Donde el yo se afirma, el ser humano conquista la materia, conquista el mundo y se desarrollan unas sociedades, se genera en lo que es el mundo conocido como es la Europa un cambio radical, ¿no? Nuevos países aparecen, las naciones empiezan a tomar una preponderancia demasiado excesiva porque vuelven otra vez a lo hegemónico anterior, donde empiezan las luchas internas, en fin. Pero poco a poco se va desarrollando ahí un impulso social, cultural nuevo, ¿no? El ser humano, o al ser humano hay que darle, en realidad, no, o la cultura del ser humano tiene que ser aquella que el ser humano realiza desde sí mismo, que surge desde sí mismo. Que no, esa es la lucha con la que el ser humano lleva luchando desde el Renacimiento, ¿sí? Cuando nosotros vemos, sin embargo, las otras fuerzas, siempre quieren diseñar la cultura. Hoy en día es algo maravilloso, cuando uno puede ver todo esto y se pone en el momento actual, en el aquí y en el ahora, cómo hay una cultura de diseño, ¿sí? Así como decimos, bueno, hacemos drogas de diseño para que pase tal cosa, diseñamos tal cosa lo diseñamos antes de que suceda y se impone. Pero contra eso la naturaleza del yo es totalmente antagónica. Es algo totalmente que va contra la naturaleza del yo, el que le diseñen, ¿sí?, su vida. No lo tolera, no lo acepta y no se somete, y de ahí vienen muchos conflictos, porque también está en esa búsqueda, ¿no? Fíjate que después de Descartes aparece por un lado Hume en Inglaterra, por otro lado aparece Kant, y ambos niegan la posibilidad del conocer. ¿Sí? Hume, totalmente, ¿sí? Y Kant dice que, bueno, que podemos conocer solamente aquello que sucede en nosotros, en nuestro interior, que es el fenómeno o una imagen del mundo exterior, que no sabemos cómo se produce, pero que nunca tenemos acceso al mundo exterior, ¿no? El ser humano, o sea, el yo, entra en un profundo conflicto en esos siglos, el siglo XVIII y el siglo XIX, fueron siglos de mucho conflicto, de mucha tensión. Por otro lado, no hay que olvidar que emerge el idealismo alemán, ¿no? Dentro de los grandes filósofos alemanes, Hegel, Fichte, Schelling, ¿sí? Un poco después ya aparece el movimiento del romanticismo, ¿no? El Sturm und Drang, como dicen los alemanes, ese movimiento juvenil que lucha poderosamente, y ahí aparecen los grandes filósofos otra vez, sí, donde se sienten de que al ser humano no se le puede, al yo humano no se le puede diseñar su futuro, que no acepta el diseño, que él encuentra, o hay que dejarle confrontarse con lo que tiene que surgir de él para poder realizarlo en el mundo. Pero las fuerzas antagónicas, como dije, siempre quieren diseñar, ¿no? Y así vamos al gran Hegel, ¿no? El gran idealista, ¿no? El gran Hegel que ya llega, es el titán de la filosofía. Ya no se puede esperar más allá de Hegel que la filosofía traiga un fruto. Realmente, si uno es honesto, ya no se puede, acá se termina. ¿Y quién viene? Marx. ¿Y qué hace Marx? Con claro que todos somos, desde un aspecto, si nos toca la sensibilidad, marxistas. Pero somos marxistas porque no pensamos. Porque si pensáramos, no podríamos ser marxistas nunca. Porque ¿qué es lo primero que Marx tuvo que hacer para poder desarrollar sus ideas? Hacer un cambio ideológico, ¿sí? La ideología marxista, él es muy... Pero está bien, o sea, yo no digo que está mal, es perfecto porque, como te dije antes, todo eso sirve para ayudar al yo, a que el yo supere las cosas.
Y todo trae cosas buenas al yo, siempre y cuando las confrontemos. Entonces, Marx, por ejemplo, fíjate, cuando hace la... ¿En qué consiste la ideología marxista? Primero, en desvirtuar lo que es la ideología religiosa. La religión a Dios, ¿qué dice? En realidad, ¿qué es Dios? Dios es una proyección de cosas maravillosas que suceden en el yo. La bondad. ¿Dónde experimenta el ser humano la bondad? El ser humano experimenta bondad. Entonces dice, esa bondad que experimenta el ser humano en sí mismo la proyecta ahí. ¿Dónde está el ser humano justo? Lo experimentan en la justicia, lo proyecta. ¿Dónde está el ser humano davidoso? Lo proyecta. Todas las mejores cualidades del ser humano, entonces el ser humano las proyecta y las engloba en algo a lo cual dice Dios. Y desde ese punto de vista, Marx dice, y eso es una ilusión. ¿Sí? Esa es una ideología a la que no podemos seguir. Es una ilusión. Dios es una ilusión. Dios no existe. Entonces surge el ateísmo marxista. Pero ¿qué es lo que hace Marx? Él no se da cuenta de que el ser humano también tiene cosas malas. ¿Sí? Entonces, también las cosas malas están en el ser humano. No solamente las cosas buenas que están en Dios, también las cosas malas que vienen de las fuerzas oscuras están en el ser humano. Pero después viene y ahora dice, todas estas cosas que son buenas y que son propias del ser humano y que ya no son de Dios, porque Dios es una ilusión, no vamos a discutir acá cómo el ser humano podría experimentar el amor si el amor no existiera fuera de él. Eso no se lo pregunta más, pero nosotros no lo tenemos que preguntar. Pero independientemente de eso, ¿qué hace? Entonces trae este concepto a la vida social y empieza a ver situaciones que todos estamos de acuerdo. Una sociedad justa, que es una sociedad de iguales, una sociedad donde el trabajo sea compartido por todos, donde la riqueza sea compartida por todos, donde los derechos sean iguales a todos. Entonces, está proyectando, fíjense, quitando a Dios de una ideología, está creando una ideología del partido, porque al final el partido es absoluto. Y quien gobierna el partido es incuestionable. ¿Sí? Y la humanidad entra en estos siglos a tener que luchar poderosamente por esas formas sociales. Por un lado, un capitalismo que asfixia al yo, por otro lado, un comunismo que asfixia al yo. En ninguno de los ambos lugares el yo vive feliz y puede desplegar su potencial. Entonces, frente a esto, llegamos a lo previo. ¿Sí? ¿Todo se terminó ahí? No. Existieron otros seres humanos que tuvieron otras visiones también, como por ejemplo Goethe, Schiller, ¿no? Que traen conceptos sociales del ser humano y científicos completamente diferentes. Pero como no podemos entrar, por lo menos ahora en este momento, en esto vamos a dar un paso más. Y nos encontramos con que después del 1700 y moneda, cuando sumamos esos 308 años y volvemos a sumar otros 308 años, llegamos a una cifra que nos sorprende. Y nos da una cifra que hoy todos conocemos, que se llama 2030. El 2030, entonces, ¿qué es? Que primero, lo nuevo, el yo, se asienta en lo que es sus principios anímicos ya más desarrollados. Después, en la segunda época, que son los principios, digamos, de justicia, jurídicos, de crítica, de todo lo que tiene que ver del 2000, del 1720 hasta el 2030, es el desarrollo de la crítica, del pensamiento crítico. ¿Por qué va a ser así? No, no va a ser así. La crítica es algo que yo tengo que comprobarlo, no lo puedo aceptar por imposición. El yo pelea, pero ahí llega un momento en que ahora avanza. Y es muy curioso de que en estos tiempos otra vez tenemos un intento de diseño de sociedad, ¿no? De diseñar una sociedad en la cual el ser humano pierde su carácter fundamental. O sea, cuando nosotros hablamos de la Agenda 2030, no es una cosa pequeña, tiene un sentido muy profundo. Y detrás de las intencionalidades de la Agenda 2030 se cuecen habas muy gruesas y que tenemos que conocer como seres humanos modernos. Hoy en día no podemos estar al margen de realmente de lo que se está cociendo, porque nosotros somos la zanahoria que está dentro de la olla. ¿Sí? Y está en nosotros la posibilidad de saltar de esa olla y sacar a otros con nosotros, o hacernos puré en esa olla.
Y esto es interesante. Ahora voy a traer otro concepto bueno, otra respuesta de Steiner, de esas que dejan a uno totalmente sorprendido y, como yo digo en español, con la panza al sol. Unos jóvenes le preguntan, ¿no? Pues los jóvenes tienen, así como ya los mayores como yo, ya podemos darnos ciertos lujos, porque ya hemos pasado ese tiempo biográfico que nos condiciona, los jóvenes están más frescos, vienen del mundo espiritual con otras preguntas y no vienen con tanto rollo como eso. Y le preguntaron, oiga doctor, ¿en qué consiste la felicidad? Oh. Steiner se despachó así, lo miró y le dijo, miren, la felicidad consiste en que cada ser humano pueda realizar su propio concepto. Wow. En que cada yo humano pueda realizarse a sí mismo eso que en él vive como su esencia y para lo cual él ha venido a la tierra, porque es el sentido de toda su biografía espiritual, de todas sus vidas. Si ese ser humano es capaz de desarrollar ese concepto propio, entonces ese ser humano va a ser un ser humano feliz, más allá de riqueza, pobreza, no, porque la realidad es esa, hacer eso para lo que hemos venido. Y quien lo ha encontrado siente que esa es la mayor, digamos, Plenitud. sí, el mayor, no esa es la palabra, ¿no? De lo que uno puede encontrar en la vida, ¿no? El mayor tesoro. Y esto es lo que trae la antroposofía a cada ser humano. La posibilidad de entregarnos el conocimiento para que cada uno de nosotros podamos desarrollar lo que vive en nosotros como concepto propio. ¿Sí? Y hacerlo de tal forma que no nos tengamos que retirar a un monasterio, a un bosque, sino hacerlo aquí en medio del enjambre de la vida diaria. ¿Sí? Poder ser nosotros en cada momento. ¿No? Y ahí se habla entonces de lo que es esa meditación activa. Después voy a volver a eso. ¿No? La meditación activa, que para que se entienda, viene de una imagen oriental. ¿No? Es un joven monje que está entregado a la vida del conocimiento y lleva ya mucho tiempo y un día se acerca a su maestro y dice, mire maestro, yo hace ya mucho tiempo que estoy aquí, pero no siento que el mí haya avance. Y yo hago absolutamente todo lo que se me dice. ¿Sí? Hago todo tal cual se me dice, pero no siento que haya avance. Y el maestro le mira con complacencia y le dice, sí, hijo mío, yo sé que tú haces todo lo que te decimos y lo haces maravillosamente bien. Pero ¿sabes cuál es la cuestión aquí? De que nunca estás en el lugar donde tienes que estar. O sea, cuando estás barriendo, estás pensando en que tienes que cocinar. Cuando estás cocinando, estás pensando en que tienes que ir a la huerta. Es decir, nunca estás en tu yo. Siempre estás distraído en algo ajeno a tu yo. Por eso tu camino no avanza, porque lo que necesitas es el encuentro con tu yo. Y eso que haces, hacerlo con toda intensidad. ¿Sí? Y eso es lo que los antropósofos aprendemos a experimentar. Hacer el trabajo que tenemos que hacer con tanta intensidad y amor, porque esa es nuestra alegría, porque ahí nos sentimos realizados, ¿sí? Porque ahí sentimos que estamos haciendo eso que en nosotros, en nuestro concepto, queremos hacer. Y esto es maravilloso. Desde ese punto de vista es absolutamente maravilloso el que lo podamos vivir en este tiempo. Pero ¿qué tenemos que enfrentar en este tiempo? Por ejemplo, ¿qué sucedió o qué sucedía o qué nos preocupaba en el cambio, en el tránsito del siglo? El mundo se acaba. Se hablaba, ¿de qué se hablaba? De que se acababa el mundo, de que las fuerzas oscuras iban a venir, o sea, todo el mundo estaba esperando ahí ya este ser antagónico, ¿no? Este ser antagónico que hay que conocer y que, como dice Steiner, si no lo conocemos, no tendremos defensa. Él habla y dice, este es un ser antagónico al ser central de la evolución de nuestro cosmos, que es el Cristo. Porque dice, nadie conoce al Cristo si no conoce su nombre. Si no conocemos el nombre de Cristo, no conocemos al Cristo. Y el nombre de Cristo es yo soy. ¿Sí? Entonces, lo antagónico al yo soy es el anti-yo. ¿Sí? El anticristo es el anti-yo. No es una fuerza que nos quiere no,
Es una fuerza que va directamente a anular al yo, a que nuestro yo no se realice. Y por supuesto que fuerzas antagónicas están dependiendo ahora de este ser al cual Steiner le da un nombre concreto, que es el que se conoce en todo el esoterismo antiguo, que es Sorat. ¿Sí? No le nombra a Lucifer, no le nombra a Ariman, le nombra Sorat, el anticristo, el enemigo, el antagonista del yo. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasó en el 1999, en 1998? ¿Qué nos pasa? Que este ser no se presentó. No, ¿tuviste al anticristo para un lado? Si así como se dice que tiene que actuar, ¿no? Porque vamos a ver, o sea, va a ser algo, viene el nombre de Cristo, imagínate, va a hacer milagro, va a hacer, oh, maravilloso. No. ¿Por qué? Porque la ley es que ningún ser espiritual puede encarnarse de este nivel en un ser que no haya alcanzado una cierta maduración. ¿Cuándo se acercó el Cristo a la tierra? ¿En el bautismo del Jordán o en el nacimiento en Belén? Esa es la pregunta. En el nacimiento en Belén, el Cristo no nació en el bautismo en el Jordán. ¿Y qué edad tenía ahí Jesús de Nazaret cuando fue bautizado? 30. Entonces, ¿cuándo se va a encarnar el anticristo? Se va a dar a conocer el anticristo en su portador, en su vehículo. Si nació en el 2000. ¿Sí? Porque el 666, tres veces 666 es 1998, que es cuando tiene que nacer en la tierra su portador, aquel que lo va a aportar. ¿Y cuándo se va a dar en pleno despliegue? En el 2030. ¿Y de dónde viene entonces este diseño de la Agenda 2030 que va contra todo lo humano? Disfrazado, ¿sí? Pero cuando uno lee la Agenda 2030, se da cuenta de que realmente va contra todo lo que es esencia yoica. Aquí Rufo, acá tenemos... tenemos que también hablar porque nos quedan 10 minutos y es tan Uh -huh. interesante que no te quiero interrumpir, pero me parece que también habría que nombrar todo lo virtual, todo lo que es lo Ajá. tecnológico, donde confunde lo esencial de lo que no lo es. Se a eso voy. confunde lo verdadero con lo muerto, lo vivo con lo muerto. Me parece que también es interesante para los que están escuchando en este momento. Sí, ese es el ataque realmente de las fuerzas que vienen desde esta intención de anular al yo. O sea, ¿qué significa? De que el yo no se pueda realizar, pero las capacidades que tiene un yo para realizarse son las capacidades del desarrollo innatas, son el hacer, el crear. ¿Sí? Todos estamos contentos de que con nuestras capacidades innatas podemos ganarnos la vida, hacer lo que tengamos que hacer. Y ahora la Agenda 2030 nos quiere decir, no, eso no lo hagas, vas a tener un sueldo universal, no vas a necesitar eso, no, vas a tener una virtualidad que cada vez no vas a depender más de encontrarte con el otro, ¿sí? El trabajo, no tendrás nada y serás feliz. Ese es el leitmotiv, ¿no? De esta Agenda 2030. No tendrás nada. No. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me vas a reducir la vida a un animal, ¿sí? Y la vida a un animal se reduce con un ejemplo que voy a dar ahora, que es de un escritor ruso, no recuerdo su nombre, creo que es Dostoyevsky, que es una conversación de dos aristócratas rusos, ¿no? Están los dos ahí. Imaginémonos en esos palacios maravillosos rusos, dos aristócratas sentados. Y uno le dice al otro, en realidad, tengo una vida miserable y asquerosa. Y el otro le dice, ¿cómo dices que tienes una vida miserable y asquerosa? Y todavía dice el otro, y todavía te digo más, yo envidio la vida del campesino ruso. Que tú estás loco. ¿Cómo vas a envidiar la vida del campesino ruso? Y dice, sí. Y dice, fíjate, el campesino ruso se levanta a la hora del alba, antes de que nace el sol. Si tiene suerte y se lleva una cabeza de ajo para comer, come. Se va a trabajar, dobla la espalda y está ahí, dale que te pego, no importa si hace frío o no. Viene por la noche a su casa y se encuentra un hogar. Se encuentra a su Petrita, a sus hijos con esos mofletes rosados y a lo mejor para comer tienen
una sopa de cebolla. Y después se va a dormir y se abraza a su Petruca y a sus niños, y su choza es un palacio lleno de amor. ¿Sí? ¿Eh? Respira alegría, respira vida. Ahora, ¿qué haces tú y qué hago yo? Nos levantamos por la mañana y ¿qué hacemos? A ver qué nos tomamos para llenar el día. Nos llenamos de vicios, nos ensuciamos por todos los lados, nos corrompemos en todo lo que nos podemos corromper, nuestra vida moral. Y a lo largo del día no hemos sido capaces de tener una satisfacción de haber hecho algo que realmente nos merezca la pena. Por eso yo envidio al campesino ruso. Porque el campesino ruso realiza su ideal y nosotros lo estamos creando. Y eso es lo que quiere la Agenda 2030, que todos seamos aristócratas, ¿sí? En este sentido. ¿Y cómo lo va a lograr? Con la virtualidad. O sea, la virtualidad cada vez nos va a dar más, satisfacer más deseos que todavía ni siquiera hemos experimentado que nos van a provocar. ¿Sí? Las relaciones humanas van a ir desapareciendo. ¿Sí? Y el yo se le va a impedir por todos los medios que focalice con su propio yo. Ante este tema que tú me preguntas, Editorial Antroposófica, como estamos preocupados por esto, estamos sacando al libro que va a llegar a las librerías, que se llama El yo virtual y el yo real. ¿Qué significa esto? Para cerrar este tema, imagínate la imagen que todos conocemos de un cuarto lleno de espejos. Uno entra ahí y todos los espejos te reflejan tu imagen. Yo estoy acá, pero ¿cuál es mi verdadera imagen ahí? ¿Sí? Porque todo lo que de mí emerge, todas mis cualidades, mis cosas buenas, mis cosas malas, mis terquedades, se afirman en sí mismas como yo. O sea, una terquedad a veces os nubila al yo. Y nos encontramos con experiencias así. Pero no seas terco, eso no puede ser tú. No estoy hablando contigo. Estoy hablando con un terco que no eres tú. Y el terco sigue más terco que nunca. ¿Sí? Entonces, todas esas imágenes que son virtuales, pero hay una real. Dentro de todo ese mundo de espejos, hay una real. Si yo logro conectar con mi imagen verdadera, entonces yo puedo realizar aquí en la Tierra lo que Stein nos llama mi propio concepto. Y haciendo esto, yo es que puedo realmente oponerme de una forma saludable, respetuosa, pero sin dejarme manejar hacia lo que es la sociedad de diseño que otros, con sus intenciones, quieren diseñar para mí, y quieren diseñar para ti, y quieren diseñar para cada uno de nosotros. Pero de nosotros depende el que eso que diseñan para mí, yo lo acepte o lo rechace. Ya hemos visto la última intención con la pandemia. Pues es claramente hacia dónde van. Bueno, nos encerraron y sabemos qué pasó, ¿no? Y encima se rieron de nosotros, Mabel, porque no nos damos cuenta que, primero, la vacuna que dieron es una farsa, total. Pero todavía tienen la cara dura de decir que si tú te vacunaste con esta vacuna, esta otra no sirve. Hasta ahí llegaron a decir que hay vacunas que no son buenas. O sea, la AstraZeneca, la otra. ¿De qué se está tratando? Si no había tiempo posible para tener el conocimiento suficiente de observación biológica para producir un remedio para una enfermedad que no sé hasta qué punto, qué fue con todo esto, ¿no? Esa Para pandemia. poder llegar, Rufo, a lo que estás en este momento transmitiendo, que es sumamente esencial para todo ser humano, se necesita despertar esa intuición y esa percepción y podernos comunicar con lo verdadero para poder pensar, porque muchas personas creen que cuando hablamos de pensar se habla del intelecto que repite. Y acá cuando hablamos de pensar estamos hablando de esa fuerza que nos comunica con el universo, que nos trae, que podemos traer ideas que vienen donde nos beneficiamos todos como humanos. Entonces se necesita hacer un gran trabajo interior para poder discernir, para poder pensar. Y ahí ya no vamos a estar tan absorbidos y creyentes de lo que es masivo, de tanta información masiva que confunde y se necesita una distancia para pensar seriamente. Sí, ese es el aporte de la antroposofía
al ser humano actual, ayudarnos a pensar, a despertar sobre lo que es el verdadero pensar y, como dije antes, confrontarnos contra los que nos quieren diseñar de afuera sin que yo lo haya tamizado porque es mi derecho, por mi propio pensamiento. ¿Sí? Y poder decir Rufo, si ya lo tenemos que compro o dejar, no lo compro. pero me interesa que muestres nuevamente el nuevo libro para yo virtual versus Yo yo real. real. A ver, ¿cómo lo podemos? No de una manera Sí, así. sí, se ve perfecto. Yo Yo virtual, virtual, yo real. yo real. Ya el mismo título nos pone, ¿no? A ver, ya hay que poder pensar en estas grandes diferencias para Sí, que cada uno interiormente empiece a darse cuenta en qué momentos también no está en el automático, en lo mecánico, porque deja de pensar, de discernir, de observar, y es tomado, y no nos damos ni cuenta que somos tomados. Entonces ¿no? se necesita darse cuenta que en este momento hay una pantalla, que estamos hablando, pero que acá hay un micrófono y acá está mi cuerpo, ¿sí? Para darnos cuenta y tomar contacto con nuestro cuerpo. Porque cuando vos hablás del estar ahí, el cuerpo es nuestro referente. No podemos ¿Y estar sí? corporalmente en 5 lugares a la vez. ¿No? Si yo estoy acá, no puedo estar con mi cuerpo en otro lado, estoy acá. Con tu Entonces es cuerpo y con como... tu mente. Por eso, el ejemplo del Sí, discípulo está ahí donde tienes que estar. ¿Sí? exactamente. Acá, Rufo, bueno, muchas personas, Dori Núñez, buenas tardes, muy interesante invitado, gracias, Agustina, Alejandra Rivas, abrazos a Mabel y Rufo, interesante la mirada sobre la antroposofía, gran invitado, Sofía, bueno, muchas gracias, Daniel Encinas, gracias por tocar estos temas desde la antroposofía. Estoy llegando tarde, pero veré la grabación. Hay que mirar por detrás de los colores de esa agenda que nos quieren imponer. Gracias. Osvaldo Rodríguez, un gran abrazo, Mabel, felicitaciones a García Rubio por la profundidad de su pensamiento. Bueno, muchas gracias. Rufo, si quieres dejar como cierre una reflexión final, tenemos 2 minutitos para ya dejar el programa. No tengo una reflexión, sino simplemente eh, enviar un saludo con lo más profundo de mi corazón a todos y sentir que estamos juntos, que no nos dejemos apartar, que no tengamos miedo a la separación, que luchemos por el encuentro, ¿sí? Que afirmemos nuestra voluntad de encuentro, nuestro yo con el otro, que nos encontremos, que nos abracemos, que nos digamos a los ojos, sí, eres un ser igual que yo y te reconozco. Eso es lo que necesitamos, y que no nos adormezcan. Y eso es lo que yo desde acá quisiera compartir con cada uno. Un abrazo muy especial, una mirada a los ojos y decirle, sí, yo te veo y te reconozco. Y así como yo soy un ser pensante que quiere realizar mi propio concepto, tú también lo eres. Y así como yo demando libertad para poder hacerlo, yo respeto tu libertad para que tú lo hagas, el tuyo. Y ese es el encuentro nuevo que tenemos que encontrar como humanidad, ¿no? Respetarnos, porque cada uno traemos al mundo lo mejor que el mundo tiene. ¿Sí? La cultura y Muchas el mundo lo cambiamos nosotros. Eso es lo que quiero gracias, compartir como reflexión. Rufo. Un abrazo muy grande, que ya los Gracias, Luz. daremos físicamente entre pocos días. Muchas gracias a cada uno que está ahí acompañando y pensando juntos. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes, 16 horas Argentina, en esta tierra como afuera. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes
11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiola.limardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina +54 911 3174 8480.